queridos jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy fundamental dentro de la lengua y literatura, las variedades lingüísticas y las jergas. Bueno, mis estimados estudiantes, para impartir la clase del día de hoy debemos conocer qué son las variedades lingüísticas. Muy bien, el tema nos dice variedad de lenguas. Esto nos referimos a las formas distintas en que se habla un mismo idioma. Es decir, todos hablamos español, pero no lo hablamos exactamente de la misma manera. Por ejemplo, en toda Hispanoamérica hablamos español, pero con diferentes palabras, con diferentes frases que en algunos países pueden significar iguales, pero tienen diferentes palabras. Para ello debemos conocer los tipos de variedades lingüísticas. El primer tipo de variedad lingüística es la diatópica o geográfica, que se produce por la región en que vivimos. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos 4 regiones, que son la costa, sierra, oriente e insular. Y en cada región existen diferentes palabras que significan lo mismo, que se entienden. Por ejemplo, en la costa, ¿cómo se le dice? Hemos escuchado que se le dice a un niño, pelado, pelada, joven, jovencita, niño, niña. Pero en la sierra es muy común que le digan guagua. El guaguita tiene frío, el guaguita tiene calor, el guaguita está enfermo. Es lo más común que se escucha en la sierra. Tiene diferentes palabras, pero con un significado igual. Vamos con la variedad diastráctica o social, que se produce por la edad, por el nivel educativo, por el nivel social o por la profesión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Jóvenes y adultos. Hemos escuchado que los jóvenes hoy en día tienen palabras que ellos se inventan. Por ejemplo, esa canción está brutal. Tú le dices a un anciano, una persona adulta, esa canción está brutal. ¿Y qué va a decir la persona adulta? No va a entender lo que le está diciendo el joven. Por eso, si fuera un adulto, diría, esa canción es muy bonita. Tienen diferentes, hablan muy diferente, pero se refieren a lo mismo, ¿verdad? A eso quiero decir en el tema de la edad. Por ejemplo, también en la parte profesional es donde se entienden, por ejemplo, médicos. Va un médico y le dice, usted tiene una cefalea o tiene cefalea. Y la persona le va a decir, ¿pero qué es cefalea? Dolor de cabeza, va a decir la persona común, porque no va a entender el idioma, o sea, lo que está diciendo, porque ellos se entienden a nivel profesional, laboral, ellos se entienden en su misma área, ¿verdad? Vamos con la variedad diafásica o situacional. ¿Qué significa la variedad diafática o situacional? Significa que se produce al momento de nosotros hablar de manera formal o informal, dependiendo del tipo de persona en la que nos vamos a referir. Por ejemplo, aquí nos habla en una entrevista de forma formal, porque en una entrevista no podemos llegar de forma informal, ¿verdad? Por ejemplo, en una entrevista, ¿cómo decimos? Buenos días, gracias por la oportunidad de presentarme. Lo está diciendo de manera respetuosa, de manera formal. Pero si nos referimos a un amigo, a un familiar, diríamos, oye bro, ¿qué tal? Eso lo estamos haciendo porque tenemos confianza. Por eso nos referimos de que la manera formal e informal. Vamos a hablar de la variedad diacrónica o histórica.
Esto se refiere a cómo las palabras han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos antes. Esto es muy utilizado por los abuelos. Ustedes pregúntenle a sus abuelos cómo se decía. Hay palabras distintas que se decían antes, palabras antiguas, y palabras que hoy en día se dicen. Por ejemplo, antes, vos tenéis, ahora, tú tienes. Son el mismo significado, pero diferentes palabras. Bueno, mis estimados estudiantes, ahora tenemos el subtema número 2, que son las jergas, que va de la mano básicamente con las variedades lingüísticas. Para ello debemos conocer que las jergas son formas particulares de hablar que utilizan ciertos grupos sociales o profesionales. Funcionan como un código o una clave para entenderse entre ellos. Básicamente significa que ese grupo se va a entender perfectamente, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la jerga juvenil, la jerga deportiva y la jerga profesional. Muy bien hablábamos antes que la jerga juvenil es lo que hoy en día básicamente hay en los jóvenes. Por ejemplo, ellos dicen, estoy a full, me fui en avión, ¿qué significa que estoy distraído? Ando ready, qué brutal. Obviamente son jergas que entre ellos se entienden. En la parte deportiva, en el fútbol, se dice meter un golazo, dar un pase de taquito, atajada, etcétera, muchas más, no solamente en el fútbol, sino en el básquet, en el tenis. En las jergas profesionales, por ejemplo, los abogados usan la palabra demandante en vez de persona acusada. Puede ser en médicos, como bien han dado un ejemplo antes, en la arquitectura, etc. Algo muy importante es que las jergas no siempre son comprendidas por todos, sino por quienes pertenecen a ese grupo, a esa profesión, a esa juventud, pero no por eso son incorrectas. Al contrario, enriquecen nuestro idioma y lo vuelven más dinámico. Y bueno, queridos estudiantes, espero que esta clase les ayude a comprender mejor cómo funciona nuestro idioma y la importancia de respetar y valorar las diferentes formas de hablar. Nos vemos en la próxima clase.